Del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús se dirigió al monte de los Olivos, y por la mañana temprano se fue otra vez al templo, y todo el pueblo se reunió junto a él. Él se sentó y se puso a enseñarles. Entonces, los escribas y los fariseos le llevaron una mujer que habían sorprendido cometiendo adulterio. La colocaron en medio y le dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer la sorprendimos en el momento mismo de cometer adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés que a esas personas hay que darles muerte apedreándolas. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para ponerlo en dificultades y tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y empezó a escribir con el dedo en el suelo. Como ellos siguieron insistiendo con la pregunta, él se levantó y les dijo: El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y se volvió a inclinar y siguió escribiendo en el suelo. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno por uno, comenzando por los más viejos, y quedó solo Jesús con la mujer que seguía allí adelante. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te condenó? Ella respondió: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Pues tampoco yo te condeno. Vete y ahora en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en este último domingo de Cuaresma vamos a reflexionar sobre el Evangelio y les voy a proponer 3 pequeños puntos. Y el primer punto es la intención que tenían los escribas, porque nos dice el Evangelio que le traían una mujer que según ellos estaba en pecado o que la encontraron pecando. Y vemos que su intención era ponerlo a prueba para ver qué hacía el Señor o qué decía, para luego ¿qué? Para luego tener con qué juzgarlo y tener con qué criticarlo. Y quiero que nosotros miremos cómo en nuestra vida, nuestra propia soberbia nos lleva a hacer eso con nuestros hermanos, con nuestros compañeros, aún con nuestra propia familia. Hacemos o decimos cosas simplemente ¿para qué? Para ver su actuación, simplemente para criticarlos y para juzgarlos. Por eso, hermanos, los invito a que no hagamos las cosas con intención de hacer quedar mal a los otros, sino de siempre buscar el bien para cada uno de ellos. Y en un segundo momento vamos a reflexionar sobre el pecado. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el pecado es un acto o deseo contrario de la ley de Dios, de la ley eterna, y que hace en nosotros que se pierda la caridad. Ahora, preguntémonos cuál de los dos tenía menos caridad, y vemos cómo en los fariseos su mente y su corazón están embotados, porque su pensamiento no estaba puesto en Dios, sino en simplemente una ley externa, una ley solamente de cumplimiento, porque no les interesaba amar a Dios verdaderamente, sino simplemente cumplir la ley por la ley. Y en un tercer momento nos encontramos con Jesús, y vemos un Jesús que es la recopilación de la ley y los profetas, un Jesús que no le importa nuestro pecado, a un Jesús que lo que le importa verdaderamente es nuestra alma. Al Señor no le importó el pecado de la pecadora, al contrario, le dice: ¿quién te condena? Y al encontrar de ella la respuesta que nadie la condenaba, Él le dice: yo tampoco te condeno. Pero vemos que le pone una sugerencia y le dice: vete y no peques más. Y eso es lo que quiere el Señor, que en nuestra vida nosotros nos levantemos, que salgamos del pecado, pero que no pequemos más, que vivamos una vida feliz, que vivamos una vida alegre, que vivamos una vida, pero en el amor del Señor. Una vida que verdaderamente le encontremos el sentido cuando aprendamos a amar a Dios. Por eso hoy queremos que cada uno de nosotros tengamos en nuestro corazón ese deseo de amar a Dios y ese deseo de levantarnos y de alejarnos del pecado. Muchas gracias por ver este programa. Suscríbete a nuestro canal
y activa la campana de notificaciones para que te avise cuando subamos un nuevo video. Y no te olvides de darle me gusta.